Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buen día. Bienvenidos a la tercera sesión de Matemáticas 3. A continuación, vamos a dar una explicación para que tú puedas resolver las actividades que se te han dejado en casa. Primero, y antes de iniciar, vamos a mencionar las características de un triángulo equilátero. Una de las principales características que debes de conocer es que los tres lados son iguales. La segunda característica es que también los ángulos son iguales. Aquí tenemos la imagen y puedes observar que los tres ángulos miden 60 grados. Debes también de recordar que los tres ángulos deben de sumar 180 grados, sin importar el tipo de triángulo que sea. Es muy importante esos datos porque te van a ayudar para realizar las respuestas que te aguardan. Si nosotros dividimos por la altura a un triángulo equilátero, nosotros vamos a tener entonces dos triángulos. Esos triángulos van a ser triángulos rectángulos, porque al estar divididos de forma vertical, formará un ángulo de 90 grados. Y recuerda que los triángulos rectángulos se caracterizan por tener un ángulo de 90 grados. Este es el primer ejercicio que te toca realizar. Pertenece a la página 248. Es el ejercicio 1. Número 1. Van a analizar el triángulo equilátero de la figura 3.39 y van a responder los incisos que se les indica en su libro. Yo te voy a orientar para que tú los puedas realizar. El inciso A. ¿Qué tipo de triángulos se forman? ¿Cómo son entre sí? En la diapositiva pasada ya se te ha explicado cuáles son los triángulos que se conforman. Inciso B. Consideren el triángulo ADC. ¿Cuánto mide el ángulo A y cuánto mide el ángulo B? Expliquen. Esto también se ha explicado en la diapositiva pasada. Recuerda, todos los triángulos equiláteros tienen siempre los mismos ángulos. Solamente pueden cambiar en las medidas de uno a otro triángulo, pero los ángulos no cambian. Siempre es el mismo. Inciso C. ¿Cuál es la medida del segmento AD en función de A? Nosotros no tenemos números, solamente estamos marcando letras. Eso no quiere decir que nosotros no sepamos cuánto va a medir. Podemos establecer una medida solamente en función de letras. Observa, si este mide A, este otro lado también mide A, la parte de abajo de A hacia B también va a medir A. Como nosotros lo estamos seccionando exactamente a la mitad y estamos llamando a este punto D, pues de A hacia D no va a medir A, sino que va a medir su mitad. Inciso D. ¿Cuál es la medida del segmento CD? Esta medida nosotros no la tenemos, pero recuerda lo que se te mencionó anteriormente. Si nosotros dividimos a la mitad a un triángulo equilátero, vamos a formar un triángulo rectángulo. Recuerda que con el triángulo rectángulo nosotros trabajamos teorema de Pitágoras. Aquí en la parte de abajo se te va a mostrar la fórmula del teorema de Pitágoras para que tú puedas determinar la altura. Es muy importante que la apliques, pero también recuerda, no estamos usando números, estamos usando letras. Y la fórmula del teorema de Pitágoras también se puede utilizar solamente con letras. Inciso E. Calculen los valores de seno, coseno y tangente del ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. Aquí en la parte de abajo te voy a poner las fórmulas de sin, cos y tan. Tienes que aplicarlo también. Recuerda que el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. El cateto opuesto es el que queda enfrente a dicho ángulo. Y la hipotenusa no queda más, que es el ángulo, la línea que está de forma diagonal hacia el ángulo de 90 grados. En el inciso F te están pidiendo exactamente buscar los mismos valores con las mismas fórmulas, solamente que ahora no vas a aplicar el ángulo de alfa, vas a aplicar el ángulo de beta. Esto cambia y modifica las fórmulas de cierta forma, porque si la parte de abajo era tu cateto adyacente para alfa, para beta este lado va a ser el cateto opuesto. Y si de D a C era el cateto opuesto para alfa, para beta tiene que ser el cateto adyacente.
Vamos a continuar entonces con el siguiente título de tu siguiente ejercicio. Pero para eso vamos a iniciar con las características de un cuadrado, que también te van a servir para que tú puedas realizar dichas actividades. Primero, ¿cuáles son las características de un cuadrado? Las características de un cuadrado, recuerda, todos sus lados son iguales, pero también todos sus ángulos son iguales. El cuadrado, al ser un cuadrilátero, tienes que recordar también que la medida de sus 4 ángulos deben de sumar 360. Pero también no olvides, los cuadrados tienen ángulos rectos y los ángulos rectos son conformados únicamente por ángulos de 90 grados. Entonces tenemos lados iguales, ángulos iguales y el último. Al trazar una diagonal se forman dos triángulos isósceles. Estos triángulos isósceles, a su vez, también son triángulos rectángulos. Comparten las dos características, que tienen dos lados iguales y que tienen un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a pasar a la siguiente característica, que es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Cuáles son sus características? Tienen dos lados iguales y uno desigual. Tienen dos lados iguales, dos ángulos iguales y uno desigual. Y en este caso hay un ángulo de 90 grados, porque conocemos que proviene de un cuadrado. Estos dos, que miden 45, se formulan a partir de un pensamiento lógico. Si el ángulo completo mide 90 grados y lo dividimos por la mitad de 90 es 45. Por eso es que se establece que esos ángulos son de 45 grados. Toda esta información te va a servir para el siguiente problema del libro. Pasamos con el problema del libro, que pertenece a la página 249. Esto es el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Van a analizar el cuadrado de la figura 3.40 y luego van a responder los incisos que muestra tu libro. Comencemos por el inciso A. ¿Qué tipo de triángulo se forma? ¿Cómo son entre sí? Con base a la diapositiva anterior, trata de analizar y responder. Inciso B. Consideren el triángulo A, B y D. ¿Cuánto mide el ángulo A? ¿Cuánto mide el ángulo alfa y cuánto mide el ángulo beta? Aquí tenemos alfa, aquí tenemos beta. Pero tienes que analizar la diapositiva anterior. Ahí ya se ha demostrado cuánto miden estos dos ángulos. Pon atención. C. ¿Cuál es la medida del segmento BD en función de A? BD quiere decir la diagonal. En función de alfa, otra vez te recuerdo, tú puedes utilizar las funciones trigonométricas que aparecen en pantalla, pero es un triángulo rectángulo y también puedes aplicar el teorema de Pitágoras. D. ¿Cuáles son los valores de seno, coseno y tangente respecto al ángulo alfa? Aquí en la parte de abajo también te tengo puesto otra vez las tres fórmulas que te indican quién divide a quién para que tú lo puedas realizar. No hay valores numéricos más que el ángulo de 90 grados. Recuerda que estas fórmulas también las puedes aplicar con letras. En el inciso B tendrás que realizar exactamente lo mismo, pero ahora con el ángulo beta. Recuerda, para el ángulo alfa, el lado A es el cateto adyacente. Para el ángulo alfa, este otro lado vendría siendo su opuesto. Lo fácil de esto es que al ser un cuadrado, todos los lados miden lo mismo. No tenemos un valor numérico, pero tenemos una letra que es A. Así que, tanto para alfa como para beta, su cateto opuesto o su cateto adyacente seguirá siendo la letra A. Ten en consideración esto al realizar dicho problema. Pasamos con el ejercicio 3 en la tabla 3.15. Van a completar esta tabla y solamente vas a utilizar tu calculadora para buscar la parte decimal. Esta primera parte que dice expresión como razón, no la tienes que buscar de ningún lugar de tu calculadora, no tienes que realizar ninguna operación en tu calculadora. Provienen de las respuestas del ejercicio 1 y del ejercicio 2. Nuevamente te vuelvo a recordar.
para la expresión decimal y solo para la expresión decimal, vas a utilizar tu calculadora. Por ejemplo, si tenemos un medio, pues su expresión decimal es 0.5. Una nota muy importante es que tú vas a revisar un cuadro azul, el que está de información en la página 250. Analiza muy bien esa información porque te va a ser de gran utilidad para cuando tú quieras resolver este cuadro. Bien, ahora vamos a poner atención a mis temas. Gracias. Retomando la actividad de la página 249, el ejercicio 3, vamos a estar trabajando con esta misma tabla y vamos a trabajar el inciso A. Les dice, calculen la medida desconocida para cada triángulo de la figura 3.41. Aquí tenemos 4 triángulos en los cuales desconocemos algunos datos. Vamos a resolver el primer triángulo que tenemos acá. Nos piden hallar el valor de A. Vamos a utilizar la siguiente pizarra para que yo les pueda poner como ejemplo este ejercicio y ustedes puedan resolver los demás. Tenemos el mismo triángulo que manejamos en la diapositiva. Aquí tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 obviamente y un ángulo de 60 grados. ¿Qué tenemos que tomar aquí en cuenta? Ver qué datos tengo. ¿Qué datos me están dando? Tengo este lado que desconozco su valor y este que es raíz cuadrada de 3. Para este ángulo en específico de 60 grados voy a observar A que viene siendo, A viene siendo su cateto opuesto y raíz cuadrada de 3 que viene siendo su hipotenusa. Con estos dos datos yo voy a elegir qué razón trigonométrica me va a servir. Recuerden que tenemos 3 razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Cada una de esas razones trigonométricas nosotros ya los hemos definido en videos anteriores. De todos modos, aquí va a aparecer la información de cada una de esas razones. ¿Ok? Tenemos entonces que nos va a servir para este caso la razón seno. En este caso, seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué viene siendo cateto opuesto? Cateto opuesto va a ser A. Entonces lo sustituimos. ¿Qué viene siendo hipotenusa? Tenemos raíz cuadrada de 3. Lo sustituyo. En lugar de hipotenusa pongo raíz cuadrada de 3. Ok. Recuerden que estamos trabajando con el ángulo de 60 grados. Ahora, ¿cuál es el valor de seno de 60 grados? Nosotros ya lo trabajamos en las tablas anteriores. En la tabla anterior podemos observar que el seno de 60 grados tiene un valor de raíz cuadrada de 3 entre 2. Sustituyendo ese valor vamos a tener que seno de 60, que es raíz cuadrada de 3 entre 2, va a ser igual a A entre raíz cuadrada de 3. Ok. Aquí ya tenemos una regla de 3. ¿Cuál es el único valor que desconozco en este caso? Es A. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, lo tengo puesto aquí, y se va a dividir entre 2. Cuando dos raíces se multiplican, ¿qué sucede? Se van las raíces y me queda la misma cantidad, que en este caso es 3. Y el valor de 2 se conserva. Por último voy a dividir el valor de 3 entre 2 y me da 1.5. Quiere decir que este lado A mide 1.5. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer para cada uno de los triángulos. En el segundo triángulo ya no tenemos un ángulo de 30 grados, tenemos un ángulo de 60. Tenemos un ángulo de 30 grados. Voy a revisar cuál es mi cateto opuesto, cuál es mi cateto adyacente, qué datos tengo y cuál de las razones trigonométricas me va a servir. ¿Ok? Lo mismo va a ser para este triángulo. Ahora tengo un ángulo de 45. Sé que viene siendo mi cateto opuesto o mi cateto adyacente. Eso ustedes lo tienen que definir. 2 raíz cuadrada de 2, ahí ¿qué es? ¿Hipotenusa o cateto? Y en el último ejercicio, ustedes también tienen un ángulo de 60 grados y otra vez. Aquí tengo que encontrar el valor de A y B. En este caso solo tengo el valor de uno de los catetos y el ángulo. ¿Cuál de mis razones trigonométricas me va a servir para hallar este cateto y esta hipotenusa?
Ustedes los pueden llamar indistintamente cuál es A o B. Eso no afecta. ¿Ok? Continuamos con el tema problemas de razones trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. Es el ejercicio 4. Aquí igual tenemos un triángulo rectángulo, tenemos como dato la hipotenusa y uno de sus ángulos agudos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Revisar otra vez. ¿Cuál de mis razones trigonométricas me va a ayudar a resolver este triángulo? El inciso A me dice, ¿cuál es la longitud del lado AC? Aquí tenemos el lado AC. Otra vez les hago la pregunta. ¿AC qué viene siendo? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Recuerden que catetos les llamamos a los que forman el ángulo recto. E hipotenusa siempre va a ser el que está enfrente del ángulo recto. ¿Ok? Para hallar la longitud del lado AC, ¿qué datos tengo? Solo tengo un ángulo agudo y mi hipotenusa. ¿Cuál de mis razones trigonométricas me va a servir? Eso ustedes lo van a decidir para poder resolver y hallar el valor de AC. En el inciso B me piden ¿cuál es la longitud del lado AB? Que tenemos este aquí. Como ya hallamos el valor de AC, ustedes pueden elegir ya sea por teorema de Pitágoras hallar el lado AB o utilizar otra vez razones trigonométricas. ¿Ok? Eso es de su elección. Cualquiera de los dos caminos que ustedes elijan son correctos. Nos vamos ahora al ejercicio 5. Les dice, el sonar de un barco detecta un submarino como se muestra en la figura 3.43. En la figura podemos observar que se forma un triángulo rectángulo otra vez. Tenemos un ángulo de 30 grados, el ángulo de 90 grados y queremos hallar el valor de X. Vuelvo a repetir, necesito definir cuál es mi cateto opuesto, cuál es mi cateto adyacente y mi hipotenusa para poder hallar los valores. Se van a guiar con el primer ejemplo que les puse del triángulo. ¿Qué tan lejos sobre la superficie del mar están entre sí los dos navíos? Es la distancia que les están pidiendo del valor X. ¿Qué distancia en línea recta hay entre el barco y el submarino? Ahí ustedes van a determinar qué distancia les están pidiendo. Siempre guiándose con razones trigonométricas o si ya conocen dos de los lados pueden utilizar teorema de Pitágoras. ¿Ok? Dice, se tienen dos láminas de 16 metros y se quieren usar para construir un techo como lo indica la figura 3.44. El inciso A me pregunta, ¿qué altura máxima tendrá el techo respecto al lugar donde se reposan las láminas? Inciso B, ¿qué longitud tiene el claro cubierto por las láminas en línea verde? Aquí ustedes tienen que identificar, por ejemplo, la línea verde, ¿qué es del triángulo? La hipotenusa, catetos, ¿cuál es mi ángulo recto? Si tengo dos ángulos ya de 45 grados, recuerden que en todo triángulo deben de sumar 180 grados. Entonces, el vértice A va a tener un ángulo de 90 grados. Entonces, ahí ya tenemos un triángulo rectángulo. Eso lo podemos resolver otra vez utilizando razones trigonométricas o teorema de Pitágoras. En el inciso A, ¿qué altura máxima tendrá el techo respecto al lugar donde reposan las láminas? ¿Qué me están pidiendo? La distancia de A a la línea verde, es decir, la altura del triángulo que se forma con las láminas. Eso igual lo puedo obtener con razones trigonométricas. Muy bien, esperamos que este video te haya servido para poder realizar las actividades que te hemos indicado para esta semana. Tratamos de poner las actividades tal cual aparecen en tu libro de matemáticas para que no tengas ningún error al contestar. No olvides que al enviar tus actividades a los correos que acabamos de escribir aquí, debes anotar nombre, grado y grupo. Y sobre todo, en el asunto, no olvides especificar tu nombre y la actividad con su nombre y la página del libro a la que pertenece. Gracias.